Señores, volvemos nuevamente por aquí. Estamos conversando con el doctor Freddy Mateo Calderón, abogado, catedrático, importante analista de esta propuesta enfocado jurídico. Doctor, usted decía antes de la pausa de que las condiciones de César Emilio Peralta, la extradición puede tener alguna diferencia o cambios o informaciones que tal vez nosotros no conocemos. ¿Cuáles serían, doctor? Lógicamente que sí. Yo le decía, previo a la pausa, que el procedimiento de extradición que consagra el Código de Procedimiento Penal colombiano, que es similar al de nosotros, le decía que fue 2 años después que aprobaron el Código de Procedimiento Criminal, nosotros primero en 2002, ellos en el 2004. Entonces, en su artículo 490 y siguiente trae todo un procedimiento para poder agotar la extradición. Por ejemplo, cuando el general Sanabria está diciendo que son 5 días, está errado. Son 5 días solamente para que el Ministerio de Justicia o Procuraduría General de la República de Colombia pueda apoderar formalmente a la Corte Suprema de Justicia. Si son 5 días para que... Para iniciar el proceso de apoderamiento. Iniciar el procedimiento de apoderamiento, recibir de Estados Unidos de Norteamérica la solicitud formal de extradición, porque no se lo estaban requiriendo a Colombia, nos lo están requiriendo a nosotros, República Dominicana, desde el mes de abril. Ahí no habría problema. Esa misma solicitud, con esos mismos soportes de prueba, pues hay que, vía Cancillería, apoderar al Ministerio de Justicia de Colombia para que ésta sea que le pida a la Corte Suprema de Justicia que conceda la extradición. Y ahí hay 5 días. Pero esos 5 días son también para que el Ministerio de Justicia de Colombia decida si algunos tipos penales que César Emilio Peralta pueda haber cometido durante estos días ya o anteriormente, si lo va a mantener o si pretende retirar esos cargos. Okay, muy bien. Porque hay una figura que le llaman en derecho internacional la extradición diferida. ¿Qué es la extradición diferida? Yo te la concedo, pero después que tú cumplas aquí con nosotros los tipos penales que tú tienes y la condena que yo te aplique. Okay. Pero lo que se da mayormente por un asunto de economía procesal es que el Estado requerido lo que hace es que renuncia a cualquier tipo de persecución penal, en contra en este caso César Emilio Peralta, y da paso o preferencia al Estado requiriente, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. Para eso, señores, tan pronto el Ministerio de Justicia, en ese plazo de 5 días, debe apoderar a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo primero que hace es lo siguiente: derecho de defensa. Le concede un plazo entonces de 10 días a los abogados de César Emilio Peralta para que ellos tomen conocimiento de los elementos de prueba. Luego, los próximos 10 días más, fija la audiencia, conoce la audiencia y los debates y se retira teniendo un plazo de 5 días para decidir si concede o no la extradición. Okay. Si la deniega, se le impone al presidente. Sí, claro que sí. Estamos hablando cómo se abre este proceso y cómo se van extendiendo plazo tras plazo, 5, 10, y luego ver si ellos entienden que continúan o no con este proceso. Tenemos 5 del Ministerio de Justicia, tenemos 10 para tomar los elementos de prueba, tenemos 10 para celebrar el juicio de extradición, y tenemos 5 para que la Suprema delibere, la Corte Suprema. Pero después viene otro plazo, después que la Suprema, por ejemplo, lo concede, como habrá de concederla, entonces viene un plazo de 15 días para que el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el señor presidente de la República de Colombia, pues ordene finalmente la extradición. Lógicamente, esto va a depender de cómo reaccione César Emilio. Si él decide irse voluntariamente, el proceso es mucho más rápido, porque una vez apoderada la Corte Suprema, él firma voluntariamente y no hay que esperar ni los 10 días de toma de los elementos de prueba por parte de los abogados, ni los 10 días para el juicio, ni los 5 días para que la Corte Suprema decida, sino que sencillamente él firma voluntariamente y al otro día prácticamente el presidente de la República lo está montando en un avión. Pero va a depender, eso de decir que César va mañana sábado es una quimera. Doctor, perdóneme, porque como bien usted ha establecido, va a depender de César Emilio. Y si César Emilio decide en ese mismo momento, yo voy a asumir mi posición y yo voy a constituirme en abogado para yo empezar a litigar lo que tiene que ver con mi proceso de extradición. Duraría no solamente los plazos que yo estoy diciendo, porque son los plazos teóricos que traen los artículos 490 y siguientes del Código de Procedimiento Penal colombiano, duraría más. Recordemos que al Chapo, por ejemplo, lo arrestaron un 1 de enero de 2016 y no llegó a Estados Unidos hasta hasta el mes de enero del año 2017, es decir, que duró un año. Y mire que en el caso del Chapo, Estados Unidos tenía mucho más interés y tardó un año el proceso de extradición. Es decir, si César Emilio Peralta ahora mismo dice que quiere pelear la extradición, lógicamente que eso puede llevarse meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año. Y quién sabe si más. Y quién sabe si más. Doctor. Pero yo pienso que él de manera inteligente, pues lógicamente entenderá que finalmente va a ser rendido por la justicia norteamericana, la justicia de Colombia, y él de manera inteligente pues firmará y quizá hará algún tipo de negociación inclusive con las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, con su conocimiento y viendo ambas perspectivas, vamos a suponer que se lleve a cabo la extradición que consideraríamos nosotros, por lo que usted ha explicado, que sería lo más saludable para César Emilio Peralta. Ante este proceso,
¿cuál pudiera ser la suerte que correría César Emilio Peralta en los Estados Unidos? Se expone hasta cadena perpetua. Oh Dios, doctor. Por los 3 cargos que el gran jurado ha admitido la acusación inicialmente, el trámite a juicio, que es lo que ha admitido, y por lo cual tendrá que ser juzgado en la Corte del Distrito Sur de New York, César Emilio se expone hasta cadena perpetua. Atención, va a depender de la negociación que él pueda realizar. Fue la que le aplicaron al Chapo, entonces no es cuestión, te dirá, bueno, que el Chapo era el más grande de los capos del planeta. No, es que la cantidad de droga que se le atribuye a César Emilio Peralta, miles de kilos, lógicamente que se enmarca dentro de un tipo penal y conspiración que acarrea inclusive la cadena perpetua. Lógicamente va a depender de la negociación. Nosotros vimos cómo Quirino negoció, y creo que fue apenas unos 8 años, Toño Leña negoció en un momento dado, el coronel Hiraldo, que fue jefe de operaciones de la DNCD, negoció, Eduardito negoció. Entonces yo pienso que César Emilio también podrá negociar con Estados Unidos y no exponerse a la cadena perpetua, sino que pisar tierra dominicana en no más que 10 años. Doctor, pero que hay algo que en este caso, tal vez con los anteriores que usted ha mencionado, no ha tenido la magnitud. Fíjese como en apenas días el Buró Federal de los Estados Unidos ofrece $100,000 de recompensa a quien ofrezca simplemente información de cómo dar con el paradero de César Emilio Peralta. Y usted ve que se hacen comparaciones en algunos círculos de comunicación y demás de que César Emilio Peralta era el Pablo Escobar de estos tiempos. Mire, yo le voy a decir humildemente, como abogado de 25 años de graduado, que eso fue un invento. Han creado un mito con César Peralta. César es un chivito, es el nietecito de un Quirino. Oh Dios. De un Eduardito, sí, de un Toño Leña y de otros grandes, de Figueroa Agosto ni decirlo. Para usted poder calcularlo, tiene que saber lo siguiente: ¿cuánto ofertó Estados Unidos por la cabeza, por las informaciones que condujeran al Chapo? Fue $5 millones. Sí. Por César, $100,000. Los mismos $100,000 te dice a ti la importancia de este narcotraficante para Estados Unidos de Norteamérica. Ninguna prácticamente. Lo que pasa es que Estados Unidos no perdona. Pero César no es el narcotraficante de esa dimensión que se está hablando. Con Quirino se habló de toneladas. Sí. Toneladas. 2.200 libras si es métrica, 2.000 libras si en condiciones normales. César te habla de unos 1.000 kilos. Entonces, no es así. Lo que pasa es que César, contrario a otros narcotraficantes dominicanos, el propio Quirino, pues logró penetrar mejor las estructuras de poder de República Dominicana, llámese militares y hasta probables miembros del Ministerio Público, y eso lo hacía encubrirse más. Eso lo hacía inclusive en el propio Colombia. Sí. Y hay sectores inclusive porque César maneja tanta información, porque ha trabajado con tantos capos, que ellos lo quieren hasta muerto. ¿Usted ve cómo trataron de matarlo en Colombia? No, pero ahí quiero llegar con usted, doctor. Fíjese que allí, por las informaciones que daba el general, él utilizaba allí vehículos totalmente blindados y que sufrió un atentado en un momento. Y no solamente eso, se dice que él tenía que valerse de testaferro para hacer algún tipo de transacciones de cómo subsistir en este ambiente. Entonces, doctor, vemos como que la magnitud están ahí. Mire, hay algunas imágenes que están colocando en pantalla el equipo de producción de cuando tuvo el intento de matarlo a César allí. Entonces la situación como que tiene cierto nivel de magnitud, doctor. El asunto es que República Dominicana y Colombia, lo propio que Venezuela y el mismo México, específicamente Sinaloa de México, hay una estrecha conexión entre los cárteles de la droga. El Clan del Golfo, que no es más que el brazo de narcotráfico de la Autodefensa Unida de Colombia, pues lógicamente ellos no les interesa prácticamente la comercialización. Ellos, la producción de la droga y luego colocarla, por ejemplo, en República Dominicana como puente para que llegue a Estados Unidos de Norteamérica. De modo tal que ellos entendían que César Emilio Peralta, en manos de los norteamericanos, constituía un atentado contra la libertad de ellos futura, porque podía dar datos, precisamente para lograr una reducción de la pena, podría dar datos que pudiera poner en peligro a los cabecillas del cártel del Golfo, o reitero, de la Autodefensa Unida, que es un grupo también de narcotráfico y terrorismo. Pero también yo no descarto que los propios narcotraficantes dominicanos, que son socios de César Emilio Peralta, fueran parte de esa, que pasaran la información a Colombia y lo localizaron precisamente para desaparecerlo, porque todo el mundo va a estar temblando. Si César Emilio decide hablar, aquí van a caer presos políticos, generales de policía y de Fuerza Armada. No va a ser como el coronel Hiraldo, que fue el rango más alto, o el coronel Nina, ve aquella. Van a caer generales hasta de 2 estrellas. Reitero, artistas, van a caer muchos artistas. Empresarios van a caer muchos. Directivos de televisión van a caer muchos. Entonces eso es lo que se le teme. Por eso hay gente que ahora mismo está feliz de que César Emilio Peralta vaya directamente de Colombia a Estados Unidos y no darle la oportunidad de que enfrente a la cara de la justicia dominicana.
Pero yendo a los Estados Unidos, doctor, yo me imagino que conociendo, como bien usted explica, el interés de los Estados Unidos, ha de descubrir las redes que están detrás de él. Y si todas esas figuras que usted ha mencionado están envueltas, me imagino que en su momento también van a caer, doctor. Es indudablemente que van a caer. Lo único es que la justicia norteamericana no actúa como la nuestra, no es una justicia acelera, que produce, por ejemplo, una rueda de prensa corriendo, ni ese tipo de cosas, sino que recibe las informaciones, la procesa, y el día que tú menos creas, pues lo tiene montado un avión también con camino allá a juntarse con César Emilio Peralta. Pero reitero, hay varios generales de Ejército y de Policía Nacional que probablemente tengan que acompañar en una cárcel allá en el Distrito Sur. Sí. O en la cárcel de La Roca, sí, van a tener que acompañar a César Emilio Peralta, porque lo protegieron, porque tienen propiedades de César Emilio Peralta, porque le brindaron protección de toda la manera, y porque yo no descarto que lo hayan ayudado a salir de República Dominicana en la famosa elección. Doctor, pues entonces lo que la Procuraduría ha incautado hasta la fecha todavía no es suficiente, siguen más propiedades pendientes de ser incautadas. Vendrá mucho más, eso no es ni el 10%. Se habla de alrededor de 20 propiedades, es lo que se habla, de que ahora mismo están incautadas fruto del proceso. Ahora cuando este hombre comience a hablar, usted puede tener seguro que eso se va a multiplicar por lo menos por 5. A unas 100 propiedades llega. Doctor, la pregunta importante en todo este proceso, dos casos, lo que tiene que ver con su esposa y los bienes que tiene él aquí. Si no optara, como bien usted ha dicho, por una cadena perpetua, al momento de regresar, pudiera nuevamente obtener sus bienes que él tiene aquí. Va a depender. Los bienes que ya han sido identificados en la acusación de Estados Unidos de Norteamérica, pues eso corre la misma suerte de la extradición. César Emilio, juntamente con la extradición, esos bienes quedan a disposición de Estados Unidos de Norteamérica, y esos bienes van a ser decomisados en Estados Unidos de Norteamérica, y luego con una cooperación judicial internacional se homologa la sentencia que se produzca en el Distrito Sur de Nueva York, que es el competente, y esos bienes quedan a disposición de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, si un bien no fue identificado en este momento o en el fruto del curso del proceso, lógicamente que queda libre de todo. Ese estaría exento. Cuando venga puede retomarlo, puede tomarlo nuevamente y decir, no, esto es mío. Ok. Y el caso de la esposa de él que está detenida ante esta situación, ¿entiende usted que después de ya ser extraditado, ya las condiciones las que estuvieron dadas para que la esposa esté recluida en una prisión, en este caso Najayo Mujeres, ya quedarían sin efecto? No necesariamente, porque hay un principio constitucional, el artículo 40 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Sí. Lo propio que el artículo 17 del Código Procesal Penal. Ella está presa por su hecho personal. Ahora bien, César Emilio Peralta, tanto desde la libertad, que era lo prudente, pudo haber negociado, yo me entrego a condición de que me libere mi esposa. Pero ahora él tiene la oportunidad como quiera de negociar en Estados Unidos de Norteamérica. Reitero, como lo hizo Figueroa Agosto y negoció por sus mujeres. Él puede negociar con ellos y decir, bueno, yo te entrego la cabeza de fulano a condición de que ustedes hablen con las autoridades dominicanas y me liberen a mi esposa. Muy bien, doctor. Bueno, yo creo que nosotros hasta aquí se nos han agotado las preguntas porque el tema ha sido más amplio de lo que esperábamos. Doctor, ¿algo más todavía le faltaría por puntualizar a usted en lo que tiene que ver con esto? Decirle a las autoridades dominicanas que tenemos que ser más prudentes y no dar palo a ciega. Esa entrevista rueda de prensa que concedió el señor director de control de drogas, el general Alburquerque, sí, el contraalmirante, ese rango Jesús Marina de Guerra, fue muy penosa porque, reitero, habla de muchas contradicciones. Me dio pena oírlo diciendo, esto fue una operación rápida porque el Chapo duró 5 años corriendo. Eso fue mentira. El Chapo se fugó de una cárcel en julio del 2015 y a los 6 meses, en enero del 2016, ya estaba preso. Entonces, ¿cómo le dice a la población que fue 5 años? Pablo Escobar Gaviria, dice él, se fugó y duró 4 años. Eso es falso. Pablo Escobar Gaviria estaba en una cárcel llamada La Catedral, que fue la que él construyó en su propiedad. Sí, sí. Y cuando él quiso, él mismo salió por la puerta de atrás. Y 17 meses más tarde, ni siquiera fue que lo atraparon. Lo mataron en el techo de una casa. Y reitero que el Chapo, cuando se escapa del altiplano, cárcel del altiplano, no me refiero a la de Puente Grande que había ocurrido anteriormente, sí, sino la del altiplano del 2015, fue apenas 6 meses que duró en libertad. Entonces, me da pena que el general salga diciendo en el mundo, porque eso fue una rueda de prensa para el mundo, diciendo que fue 4 años Escobar y 5 el Chapo, cuando realmente reitero que fueron apenas 6 meses el Chapo y 17 meses para ser fusilado Pablo Escobar Gaviria. Me da pena también cuando él habla de la georreferencia. Si él tiene la georreferencia en ese momento, tiene como localizarlo, porque la georreferencia no es más que una celda que llega a la central telefónica o a la repetidora telefónica que te dice que fulano está en esa localidad. Entonces, si a ti te está dando que él está en Loma de Cabrera, eso era sencillo, lo que había que coordinar Loma de Cabrera y lo íbamos a encontrar, porque la celda no se equivocaba y estaba diciendo dónde está.
Se habla de geolocalización, peor todavía, que no es lo mismo. La geolocalización lo que hace es que en vivo dice hacia dónde tú vas. Sí. Si ahora mismo me tomo a mí por un sistema de geolocalización, dice todos los pasos que yo vaya dando hasta que llegue a mi casa. Y si salgo de mi casa para San Juan de la Maguana, dice, se va desplazando camino a San Cristóbal, ahora está pasando hacia Baní, ahora está pasando a Azo, ahora está llegando a San Juan de la Maguana. Eso no fue. Bueno, ahí está. Doctor, a usted siempre las gracias por su importante participación y orientación y diciendo las cosas como son jurídicamente desde aquí, desde Enfocado. Muchas gracias, doctor. Siempre. Señores, hasta la próxima.